She'll make me bring out the dough. Claro, es que empieza nuestra sección Échale una pata. Jonathan y Pintas tiene que saludar. Claro, por supuesto. Buenas noches, Pintas. Buenas noches, Jonathan. ¿Qué tal? Hoy tenemos una cuestión entre manos, lo adelantaba yo al principio del programa, de cómo acercarnos muchas veces a comprender qué es lo que les sucede a nuestras mascotas, en este caso a nuestros perretes, porque muchas veces es como que intentamos corregir, intentamos actuar, pero si no nos detenemos un momentito a reflexionar, estamos perdidos. Sí. Hoy vamos a hablar de protección de recursos, un tema que es bastante común, por desgracia, y que afecta bastante a la convivencia con las personas y los perros. La protección de recursos es cuando un perro muestra un comportamiento reactivo o agresivo ante la posibilidad de perder un elemento que para él resulta valioso o imprescindible en la supervivencia, ya sea de manera real o imaginaria. Dentro de la protección de recursos tendríamos elementos comunes, como suele ser la comida, los juguetes, lugares como el sofá, la cama, pero a veces también hay recursos un poco más, no sé cómo decirlos, imaginarios para el perro. Se puede proteger de personas, puede proteger a otros perros, e incluso hemos visto perros que protegen cosas como folios, calcetines, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se da esto? Esto básicamente se da porque el perro, la realidad nos dice que no protege el recurso, sino que se está protegiendo a sí mismo de personas o de perros ante la posibilidad de perder el elemento que aparece en la escena. Ajá. O sea que ese es el desencadenante, sí. Al final. ¿Cuáles son los indicativos que nos pueden dar pistas que a nuestro perro le sucede algo de lo que estamos hablando? ¡Pintas! Pichi, ven, corre. ¡Ven acá! Si tenemos un perro que protege recursos, ¿vale? Nos puede mostrar una multitud de conductas. Tenemos desde conductas muy sutiles, como por ejemplo comer deprisa, rigidez, gruñir, enseñar los dientes, lo que llamamos también mirada de media luna, y tenemos luego conductas mucho más contundentes, como es lanzar boca hacia la persona o hacia el perro, o incluso morder, que ya es la situación más grave. En ocasiones incluso el planteamiento ya no es que esté sobre el elemento como ahora, Pintas, incluso la situación de tener el elemento a 3, 4, 5 metros del perro, solo con que esa persona o ese perro que él considera que lo puede hacer perder, inmediatamente reacciona. Ajá. Pero este tipo de reacciones, esta protección de recursos de la que estamos hablando, ¿se desarrolla o por ejemplo, si traemos un cachorrito o un perro adoptado a casa, ya lo traen de fábrica, como quien dice? Depende de la situación. A ver, ningún perro lo trae de serie. Nosotros lo podemos dividir en dos grandes grupos, como has explicado ahora, o bien antes de la llegada al núcleo familiar, o bien después de la llegada. Si es antes de la llegada al núcleo familiar, no siempre es un cachorro. Un perro adoptado, por ejemplo, estamos en la misma tesitura. Empatizar con el perro abandonado nos hace ver que en esa situación en la que ha estado solo ha pasado mucha hambre, con lo cual al final sí que la comida en esa situación tiene cierta lógica, ¿no?, que crea ansiedad. En el caso de los cachorros tiene que ver más con las personas que se han encargado de la crianza. Seguir ideas obsoletas como la dominancia y sumisión, en la que fomentamos que varios cachorros estén alrededor de un comedero y se disputen la comida, habiendo unos que comen mucha más cantidad que otros, hacen que al final ese cachorrito, cuando sea adulto, desarrolla un problema bastante importante con los elementos que considera que tiene que proteger. Y si, por ejemplo, hablamos de cuando ya le tenemos en casa, ¿de qué manera puede interferir nuestra conducta? Cuando el perro llega a casa y no presenta el problema, y vemos que en la convivencia empieza a aparecer, nosotros hemos observado que hay determinados hábitos por parte de las personas que se repiten. Si hablamos de un cachorro, por ejemplo, uno de los que es más frecuente es la inhibición de la conducta exploratoria. Llega un cachorrito a casa, con 2, 3 meses, 4, cualquier cosa que aparece delante de él, sea en la calle o sea en casa, el perro tiene que conocer la textura, tiene que conocer el sabor. Tiene que explorar. Tiene que explorar. Entonces, ellos obviamente no es como nosotros, no tienen manos, incluso los bebés en una fase inicial todo lo meten en la boca. Sí. Si en ese momento, en lugar de intercambiar, empezamos a quitar, ese elemento que en principio el perro solo siente curiosidad, adquiere un gran valor. Y nosotros nos convertimos en una figura que al acercarnos al perro, hacemos que eso desaparezca, con lo cual el perro lo que saca en consecuencia es que nosotros lo que vamos a hacer siempre es que la situación a él le es perjudicial. Sí. Luego tenemos también la incoherencia en la convivencia.
La falta de empatía a la hora de interaccionar, incluso mostrarnos agresivos a la hora de retirarle de determinados lugares, como puede ser la cama, el sofá, aquí no te subas. cogerle por el cuello, lanzarle para abajo y demás, lo que nos va a hacer al final es precisamente que el perro se tenga que defender. Además hay un tema importante, muchos de estos sitios son lugares de descanso, y el descanso, igual que para las personas, en los perros es fundamental. Otra situación que tenemos bastante habitual serían los protocolos de juego. Existen juegos, los juegos de caza, en los que básicamente consiste en que yo lanzo algo y el perro lo persigue hasta que lo coja. Este tipo de juegos generan muchas hormonas. Una de ellas es la adrenalina, que tiene un efecto adictivo. Son juegos que realmente son muy estresores para los perros y al final creamos una adicción si estamos todos los días jugando con la pelota y no tenemos en cuenta estas consecuencias, en las que llega un momento en que la posibilidad de que se acerque un perro y le quite la pelota o nosotros puede llegar a que el perro se pelee, incluso muerda de manera grave contra La proteja como contra que fuera un perro. algo, claro. Siempre en este aspecto ponemos una situación similar. Yo, por ejemplo, puedo entender que dos personas, si las dejamos sin beber, incluso dos perros, y ponemos un solo bebedero, se lleguen a pelear. Pero lo que no podría entender, por ejemplo, es que dos personas, si ponemos un vaso de vino y llevan 7 días sin beber vino, se peleen. Les genere esa sensación. Ahí estamos ¿no? realmente viendo que el perro en esa situación es un yonki de la pelota. Claro. Has puesto el ejemplo, por ejemplo, del agua. ¿Con la comida también pasa ese tipo de cosas? Sí, pasa con comida, a veces no pasa con el pienso, pasa con elementos más ricos. Por ejemplo, pues lo que yo le estoy dando a Pintas son snacks de masticación lenta que suelen ser premios. Esto obviamente tiene más sabor que el pienso, con lo cual para el perro adquiere mayor valor. Coger, como nosotros por ejemplo ahora, que mismamente ya lo suelta, pero imaginemos que por ejemplo se lo damos, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a dejar que mientras esté con ello, ir a quitárselo, al final el perro reacciona. Al principio además muchas veces las reacciones son muy sutiles, el problema es cuando nosotros empezamos a interaccionar ahí. El último caso que suele ser más frecuente, tendríamos también a la hora de quitar la comida. Muchas veces, por ejemplo, las familias que van a esperar un hijo se preocupan mucho porque el niño cuando nazca y vaya creciendo se acerca al comedero y el perro le pueda morder. Retirar la comida constantemente buscando que el perro no gruña, al final lo que va a hacer es todo lo contrario a lo que buscamos. Llega un momento en que el perro va a empezar a gruñir, porque realmente la comida sí es un elemento de supervivencia. Entonces, en ese aspecto nos pasa también a las personas. Si tú y yo estamos todos los días comiendo y a mí me dice alguien, oyes, yo sospecho que Patricia es dominante, dice, quítale la comida. A ver, te lo quito hoy, no miras nada, te lo quito mañana, no miras nada. Pero al tercer o cuarto día seguramente una reacciones. Actitud defensiva, claro que sí. ¿Vale? Bueno, son muchas las causas, me imagino, ¿no?, que desarrollen Sí. este tipo de actitud. Rápidamente, Jonathan, que nos quedamos sin tiempo, ¿existe solución? No existe una solución universal. Siempre la protección de recursos es la consecuencia de un problema que hay detrás. Puede ser ansiedad, puede ser estrés y demás. Lo que tenemos que tener en cuenta es algo muy sencillo. El uso de correcciones y de castigos no van a disminuir el problema, todo lo contrario, van a amenazar. Si mi perro ahora mismo está comiendo y yo me acerco y me gruñe, es porque él en ese momento me considera una amenaza. Si yo le confirmo que soy una amenaza a través del castigo, a través de la corrección, el problema desde luego va a ir subiendo en la escala de agresividad. Por lo tanto, siempre en estos casos lo que necesitamos es hacer un diagnóstico, evaluar la situación y a partir de ahí diseñar una rutina o un trabajo específico para solucionar el problema, ¿vale? Mismamente lo estamos viendo ahora, ella no tiene ningún problema. Bueno, pues ya lo saben, si necesitan que les echen una pata en este sentido, en www.echaleunapata.com pueden confiar en ellos, que son grandes profesionales, así que Jonathan, nosotros nos vemos en 15 días, eso sí, tratando nuevas cuestiones. Sí, hablaremos de adopciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. You gon' make me bring out